En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 5 al 11, vamos a tener un mensaje especial que titulé Disciplinas por la carnalidad. Ándale, disciplinas por andar de carnal o por la carnalidad, que es una palabra que se usa en 1 Corintios 3, cuando Pablo les llama a los corintios, les hablé como a carnales y no, ¿verdad?, como a personas adultas en Cristo. Vamos a ver en este pasaje, versículos del 5 al 11, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este es uno de los pasajes más ilustrativos de la Biblia, de la forma como Dios trata a todos nosotros, a todos los que nos llamamos cristianos por su gracia y su misericordia. Desgraciadamente, muchos cristianos creen equivocadamente que puedes seguir viviendo una vida cristiana de negligencia espiritual, sin preocuparte por discipularte, ni estudiar seriamente la Biblia, ni tener diario devocionales, ni tampoco una vida consistente de oración. Sin embargo, muchas de estas personas que tratan de vivir esta vida, estos cristianos, ignoran, como por eso comienza diciendo que ya se les olvidó, la exhortación que vas a ser disciplinado si no vives de acuerdo a la forma como Dios ha diseñado para que vivas. Pero vamos a ver en este estudio en qué consiste esta disciplina. ¿Cuáles son las bendiciones tan grandes, tan enormes, que los cristianos se están perdiendo por vivir esa clase de vida? Y podemos preguntarnos también, ¿estos cristianos tendrán consecuencias después de la muerte? Porque tendrán consecuencias en esta vida y hay consecuencias después de la muerte también. O sea, que todos vamos a llegar al cielo y todos vamos a ser recompensados de la misma manera. ¿Qué cosa es lo que Dios usa como disciplina a los cristianos que le han querido abandonar? A los cristianos que le han dicho, Señor, en 3 meses nos vemos. Déjame irme de vacaciones y reventarme en las vacaciones, etcétera, etcétera. Y después de la Navidad te vuelvo a ver, en enero tengo una cita contigo en la iglesia, Señor. El primer domingo comenzamos otra vez la vida cristiana. ¿Cuánto tiempo cree un cristiano o cristiana, desde luego, que puedes vivir sin que Dios haga algo para regresar otra vez a tener la comunión con Él? Vamos a ver todas estas respuestas en la Biblia y vamos a comenzar con la apostasía. La palabra apostasía, apistemia en el griego, significa salirse del camino, apartarse del camino o vulgarmente brincarse las trancas. O sea, la Biblia diseña a la iglesia como un corral donde Cristo es el pastor, nosotros las ovejas,
Y cuando una oveja se quiere saltar del corral, pues ¿qué pasa, verdad? Pues es que yo quiero encontrar otros pastos, engañada de que fuera del corral hay mejores pastos o mejor vida, lo cual es completamente mentira, porque fuera del corral están los lobos esperando comerse las ovejas. Dice el cuento que había una ovejita que le llamaban la rebelde de Tlanepantla. Y esta ovejita se brincó una vez el corral y fue el pastor por ella y se la trajo cargando. Y se brincó 2 veces el corral y el pastor fue por ella. Y la tercera vez que esta ovejita de Tlanepantla se brincó el corral, entonces el pastor fue y le rompió una pata a propósito. Y le dijo: prefiero que aquí dentro del corral estés cojita y manquita a que te salgas y te vuelva a comer el lobo. Entonces muchas veces Dios tiene que recurrir, como lo vamos a ver, a disciplinas extremas, que son muy raras veces. Pero Dios prefiere 1000 veces, y Cristo lo dijo en Marcos con estas palabras: es mejor que entres al cielo cojo y ciego y manco, a que entres entero y te vayas al infierno. Veamos pues entonces que dentro de la apostasía hay 2 clases de apóstatas. Esto es muy importante. La Biblia nos advierte claramente que mientras más nos acerquemos al final de la segunda venida de Jesucristo, aumentará la tendencia a abandonar los principios cristianos. La presión del mundo sobre la iglesia, sobre tu vida y sobre mi vida, ejercerá dentro de ti por no estar lo suficientemente blindados, por no tener las suficientes convicciones firmes en nuestro corazón de lo que creemos, que vamos a ser seducidos por el mundo. En Mateo 24:12, Cristo dijo: por haberse multiplicado la maldad, como en el siglo XXI hemos llegado al último grado de maldad. ¿Saben ustedes cuál es el último grado de maldad? Llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y cuando llegamos al punto donde reconocemos y legislamos las naciones, o más bien legislan las naciones los matrimonios entre los hombres y entre las mujeres, es el síntoma más grande que existe de descomposición social. ¿Por qué? Porque la familia es el fundamento de la sociedad. Es el núcleo y la fuerza de un país. Y cuando ya 2 hombres creen que pueden tener y hasta llegar al grado de adoptar hijos, porque ellos no pueden tenerlos desde luego, pero eso sí reconocen que las mujeres paren hijos, ¿verdad? Y no podemos nosotros, pero vamos a buscar quien no lo tenga por nosotros y lo vamos a adoptar. Entonces cuando llegamos a ese punto donde ya se está destruyendo psicológica, mental, emocional, sentimentalmente las vidas de los niños, que son los que dijo Cristo: el que haga tropezar a un niño, más le vale que se amarre una piedra aquí en el cuello de molino y se eche al río y se ahogue con la piedra. Porque dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando comenzamos a tener a los niños y meterlos a nuestra mugre y a nuestra manera de maldad en la que vivimos, arrastrándolos a ellos a que tengan solamente 2 papás o 2 mamás, sin papá y sin mamá, es cuando nosotros nos damos cuenta que se está ya desarrollando una sociedad que ha llegado al punto de desatar y acarrear los juicios de Dios. Entonces la Biblia nos muestra claramente que esta maldad iba a aumentar. En 2 Timoteo capítulo 3 dice: vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra peligrosos, alepos, en el griego significa feroces. Y solamente en todo el Nuevo Testamento se usa esta palabra alepos, que se tradujo en 2 Timoteo peligrosos, y en los evangelios se usa con los endemoniados. Cuando la Biblia describe al endemoniado gadareno, dice que era de aspecto feroz, o sea, alepos. Y vemos cuando dice Pablo en 2 Timoteo 3 del 1 al 5, vendrán tiempos de que los demonios van a aumentar su ataque contra los seres humanos, y habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, orgullosos, sin afecto natural,
con odio a los padres, sin respeto a la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia nos pinta un panorama que estamos ya entrando a ese lugar, a esa plataforma, a esta dimensión en la que el mundo va a ejercer más y más presión contra nosotros y muchos se van a apartar. Y esta palabra apostasía, como vimos, es salirse del camino, apartarse de la verdad o seguir otro curso revelado. Por ejemplo, en Hechos 5:37, hablando de un líder de una secta, dice que se los llevó en pos de sí. Esta es la palabra que se usa para apostasía, cuando algo o alguien te saca, un amigo, una amiga, la pornografía, la homosexualidad, las adicciones, las drogas, el alcohol, cuando cualquier cosa en el mundo te jala y te aparta del camino de la verdad, del camino de la santidad, del camino de la justicia, se llama apostasía. Has apostatado. Ahora bien, hay dos clases de apóstatas. Esto es muy importante. Hay cristianos que son apóstatas por un tiempo y hay apóstatas que nunca fueron cristianos, pero que entraron a la iglesia por un tiempo y después se apartaron. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano que apostató y el que es apóstata para siempre? Como lo vamos a ver a continuación. La diferencia está en que si tú eres un cristiano y te has apartado del camino y eres hijo y eres hija de Dios, pau, pau, pau y pau, y te viene duro. Dios te hace regresar. De la oreja nos trae de regreso. Pero si eres una persona que jamás recibiste a Cristo, pero fuiste a los estudios bíblicos y fuiste a los desayunos y tal vez algún día que hiciste una decisión por Cristo, pero realmente tus convicciones no eran firmes ni profundas, te vas a apartar del Señor, pero la diferencia está en que tú nunca vas a regresar al camino. Entonces, el cristiano que se aparta, Dios lo regresa por las buenas y por las malas, y lo vamos a ver. A muchos Dios inclusive prefiere llevárselos a casa antes de que sigan lejos de Él. Entonces vamos a ver que hay cristianos que se mueren antes de que Dios termine su programa con sus vidas. Hay cristianos que se mueren antes de que acaben la misión que Dios les dio, porque solo Dios sabe que has llegado al colmo y no te vas a arrepentir, pero como eres hijo y la salvación no se puede perder, te lleva a casa antes de tiempo. Veamos en primer lugar algunos ejemplos de los apóstatas que nunca fueron salvos. Juan capítulo 13, el clásico ejemplo de Judas. Es increíble que yo he escuchado varias veces a muchas personas predicar o enseñar que Judas perdió la salvación por el amor de Dios. O sea, que fue salvo, pero que perdió la salvación. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Juan capítulo 13, versículo 10 y 11. Ya Cristo está a punto de entrar a la cruz y al huerto de Getsemaní. Y les dice, el que está lavado no necesita lavarse, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Eso le estaba hablando a todos los apóstoles que eran salvos, que eran cristianos, como todos nosotros. El momento que recibes a Cristo, ¿quién nos lava? Dice la Biblia en Efesios 5 que es la palabra de Dios la que nos lava y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y ahora, ya siendo cristianos, Dios nos da la responsabilidad de nosotros seguirnos lavando. O sea, si cometemos un pecado, la sangre de Cristo, que es tan fresca como cuando nos salvó Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, un cristiano tiene que estar continuamente metiéndose a la regadera, porque diario se nos pega la contaminación del mundo, lo que oyes en tu oficina, con tus amigos, en la escuela, en la universidad, chistes groseros, un programa grosero, desnudos en la televisión, desnudos en el cine. Todo eso entra a nuestra alma y nos ensucia, nos contamina. Y esta suciedad la tenemos que estar sacando para mantener no la salvación, la comunión con Dios. Ustedes están lavados, pero no necesitan sino lavarse, ¿verdad?, los pies. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. O sea,
había alguien ahí dentro del grupo de Cristo que no había sido nunca lavado. Ustedes sí están lavados y ahora necesitan sola, pero hay alguien entre ustedes que no está lavado, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Judas nunca fue limpiado de sus pecados, jamás. Versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Capítulo 17 de San Juan. Nos brincamos al capítulo 17 y aquí ya Cristo lo aclara, tan transparente como la luz y el sol. Dice Juan 17, versículo 12. Cuando estaba yo con ellos, o sea, Cristo está orando al Padre, está dirigiéndole estas palabras al Padre. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en mi nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, nunca Judas estuvo bajo el cuidado de Cristo. Nunca, jamás. Los guardó de Satanás y los guardó del mal. Cuando vino Satanás a atacar a Pedro, ¿se acuerdan? Que le dijo Cristo, oye, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Y Pedro, muy macho, no, yo no me voy hasta la muerte contigo. Espérame, Pedro, el gallo va a cantar 3 veces y tú me vas a negar. Entonces Pedro y Judas, los dos traicionaron a Cristo. Los dos le volvieron la cara a Cristo, porque Pedro negó a Cristo 3 veces. ¿Y cuál fue la diferencia? Que cuando Pedro le negó, vean esto, cuando Pedro negó a Cristo, en ese momento Cristo se encontraba como a 10 metros de Pedro. Y cuando Cristo volteó a ver a Pedro, Cristo lo volteó a ver con los ojos moros. Ya había sido golpeado Cristo. Imagínense ustedes a Pedro, en el momento que canta el gallo, volver a Cristo, y Cristo con sus ojos moros, adolorido por los golpes que los soldados ya le habían dado, lo ve a Pedro diciéndole, ya ves, pero sabes una cosa, te sigo amando. ¿Y cuál fue la diferencia con Judas? Judas entregó a Cristo por 30 monedas de plata y sin embargo, cuando tuvo las monedas de plata, nunca creyó que Jesús era el Mesías, porque si hubiera creído, se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón. ¿Qué hizo Judas? Agarró las 30 monedas de plata y las tiró. Y fue y se quitó la vida. Se suicidó. Se colgó de un árbol. Dice en Hechos capítulo 1 que se rompió, ¿verdad?, la rama del árbol y cayó de las piedras y todas se estripó completamente. Murió ahorcado y con todo el vientre abierto, comido por los gusanos. Así acabó Judas. Judas nunca, jamás fue salvado. Y en el capítulo 18, dice en el versículo 8 de Juan también, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad a ir estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno, más que como dijo anteriormente, el hijo de perdición. Ahora, el apóstol Pedro, seguimos estudiando las personas que nunca fueran salvas. Segunda de Pedro, capítulo 2. Aquí el apóstol Pedro claramente habla en el capítulo 2 y describe las características de todos los falsos profetas. De todos esos que pueden predicar y pueden ser hasta pastores, pueden ser predicadores, ¿verdad? Inclusive que no tienen la salvación y que jamás fueron salvos. Y dice en Pedro, versículo 21 y 22, describiendo ya todas sus características de estos falsos maestros y profetas que menciona en el versículo 1 y versículo 2, dice el versículo 21, segunda de Pedro 2, 21 y 22, porque mejor les hubiera no haber conocido
el camino de la justicia. O sea, hay personas que conocían que Jesús era el Cristo, que Jesús murió por sus pecados por ellos, y conocían que Cristo era la verdad y que la Biblia era la verdad. Mejor les hubiera sido no haberlo conocido, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Escuchen, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en el cieno. Aquí Pedro, de una forma ya inequívoca, describe que todas estas personas nunca fueron salvas. ¿Cómo lo dice Pedro? ¿Qué hace un perro cuando vomita? Se vuelve a comer lo que salió, ¿verdad?, de su estómago. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Pues porque es perro. Si no fuera gato, los gatos no lo hacen, los leones no lo hacen. Ahora, ¿por qué un puerco? Agarras al puerquito oink, 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 y lo lavas y le pones Chanel y le pones un moño y todo, y lo sacas del lodo y lo envuelves y lo que tú quieras, y está y huele a Chanel número 5. Y a los 5 minutos el puerco oink, 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 se revuelca en el lodo otra vez. ¿Por qué no duró nada bañado y champuceado y perfumado? Porque es puerco. Ahora, para que el perro ya no regrese a su vómito, ¿qué se necesita? Cambiar su naturaleza, dejar de ser perro. Para que el puerco no regrese al lodo, necesita ser otro tipo de naturaleza, tener la naturaleza de otro animal, porque los puercos, esa es su naturaleza, el lodo, y los perros el vómito. Aquí está hablando Pedro, que estas personas, su naturaleza nunca fue cambiada, porque si hubiera sido cambiada, no regresarían a hacer lo que hicieron antes de conocer a Cristo. ¿Me van siguiendo? Esta es la grande diferencia de las personas que nunca fueron salvas. En 1 Juan 2:19, el apóstol Juan dice, 1 Juan 2:19, salieron de nosotros. Oye, don Pancho, pero si tú ibas a la iglesia ahí en el Cine Apolo hace 15, 20 años, o te vimos aquí en la iglesia, te fuiste a los estudios conmigo. Oye, tú estuviste en el LITI, tomaste todo el curso del LITI, compadre. Y ahora te estás divorciado, estás con otra señora, te has cometido adulterio, etcétera, etcétera. Y te contesta tu compadre, sí, ¿y qué? Chale. Ya en ese momento te das cuenta, ¿verdad?, que ya hay algo raro. A una persona que fue cristiana, pues sí, ¿verdad? Y me duele, ¿verdad? Y lo que tú quieras, pero estas personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice 1 Juan 2:19, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos los que vienen a la iglesia son y pertenecen al cuerpo de Cristo. Todas las iglesias, esta y todas las en el mundo cristianas, todas las iglesias, sin excepción, son una mezcla del trigo y la cizaña. Así que el que está a tu lado a la derecha, aunque tengas cara de Santa Rita de Casia, y el que está atrás de ti, que tiene cara en Clodomiro, no son todos lo que aparecen ser. Entonces no te decepciones y no te desilusiones. Ay, ¿qué es en esa iglesia? Nadie me amaba. ¿Y te acuerdas de esa persona? Y así son los cristianos. Espérame tantito, así no son todos los cristianos. Si un avión se cae con un piloto porque iba borracho, no significa que todos los pilotos de American Airlines son borrachos. Si un carro de carrera choca, no significa que todos son tan tontos como el que chocó. Entonces no puedes generalizar. Entonces tenemos que entender eso. La iglesia es una mezcla y no todos son lo que son. Hay un remanente en todas las iglesias de verdaderos hijos e hijas de Dios. Y solo el tiempo dirá verdaderamente quiénes son los que permanecieron hasta el final. Muy bien, veamos ahora los que son salvos. Proverbios capítulo 3, los apóstatas que son salvos, pero que regresan porque son hijos de Dios, y Dios, hay su promesa, al que ama, disciplina. Y si no hay disciplina, es porque nunca fuiste hijo de Dios. Por eso sigues haciendo lo que te da la gana. Porque si fueras hijo de Dios o hijas de Dios, ¿desde cuándo Dios que ya te hubiera surtido? Y bien surtido. Pero sigues igual de hace 1 o 2 años, precisamente porque nunca has pertenecido a la familia de Dios. Dice en Proverbios 3, versículo 11 y 12,
no menosprecies, hijo mío, le está hablando a sus hijos, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre a quien quiere. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento los castigos eran diferentes de los castigos del Nuevo Testamento. Y Dios trataba de una forma a los cristianos, porque no eran cristianos, ¿verdad? Cristiano significa lleno del Espíritu. A las personas que formaban parte del pacto abrámico y a los que no formaban parte del pacto abrámico davídico palestino. Entonces era muy diferente, lo vamos a ver más adelante. Veamos ahora en Lucas 15, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, dice la Biblia, un padre tenía 2 hijos, todo el mundo conoce esta historia del 11 en adelante. Y de repente uno de los hijos le dice, oye viejo, dame toda la herencia, échame mis centavitos que me pertenecen. En el antiguo Oriente, un muchacho que hacía eso quedaba desheredado, porque era el peor pecado que pudiera hacer, dame el dinero. No era hasta que el padre se moría que podía dar la herencia. Pero este muchacho ya quería quemarse la herencia y le dice al padre, dame mi herencia. Y el padre respeta su libre albedrío, respeta su decisión. Aquí está, hijo, tu herencia. Y el hijo se fue, como todos sabemos en la historia, y desperdició sus bienes y a las discos, en chavas, en por acá, en bailongos, etcétera, etcétera, y que el cha-cha-cha, y que el twist, y que por acá. Y entonces se acabó el dinero y comenzó a buscar trabajo y no encontró trabajo. Había ya deteriorado su salud y encontró trabajo alimentando puercos. Alimentando puercos. Y entonces fíjense ustedes, estando el hijo pródigo en la condición en la que se encontraba, alimentando puercos, de repente algo pasó en su vida. ¡Pum! Algo lo hizo despertar y ver la realidad de lo que él había hecho. Y no en todos, a muchos Dios los deja. Pero como era hijo, tuvo que despertar la realidad. Y entonces dijo, ¿cuántos hombres en la casa de mi padre que no son sus hijos? Yo era su hijo. Los obreros de mi padre tienen cama, tienen comida, buena comida. Y yo que soy hijo estoy alimentando puercos. Esto haré. Ahí está la conciencia que no todos tienen. ¿Por qué la tuvo él? Porque era hijo. Esto haré. Regresaré e iré con mi padre y le pediré perdón. Y le diré, padre, no vengo a nada. Vengo a que me hagas hasta atrás y no quiero ni siquiera que tener los privilegios que tienen tus hijos. Hazme como un obrero como todos los demás. Y el padre no estaba con un bate de béisbol esperándolo, ni con un garrote. El padre se retrata en la Biblia, en este pasaje, que siempre todos los días, con sus brazos abiertos, mirando al horizonte, siempre esperando y sabiendo que como era su hijo, tenía que regresar algún día. Y Dios sabe que nosotros, cuando nos alejamos de Él, siempre nos está esperando a que regresemos, que le pidamos perdón, porque nos ama, está enamorado de nosotros. Dios está enamorado de nosotros. No te imaginas cuánto te ama Dios, que dio a su hijo. A su hijo lo dio por ti y por mí, para que tú y yo jamás nos alejemos ya de Él. Y cuando nos alejamos, Él prefiere 1000 veces dejarte cojo, manco, hacer algo para que regreses, porque eres su hijo. Y nunca, nunca, nunca nadie nos podrá separar de Él. Nadie, porque somos sus hijos. Y el padre gritó, traigan el mejor becerro y vamos a hacer una fiesta, y traigan un anillo y pónganselo en el dedo, y traigan las mejores ropas, que significa la justicia de Cristo. Y entonces, ¿por qué el hijo regresó? Porque nunca perdió su calidad de hijo, nunca. Y este es un ejemplo clásico de una persona que es hijo, se aleja de Dios, pero regresa a Dios, porque somos hijos, tenemos que regresar. Tarde o temprano nos convence Dios para regresar con Él. Y si no nos regresamos, y si lo que nos hace Dios para regresarnos no nos sirve, nos prefiere llevar a casa, antes de que el camino sea blasfemado por tu culpa o por mi culpa.
Veamos otro ejemplo en 1 Corintios 5, vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios 5. Aquí está un caso tremendo de un muchacho que pues no era como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la Biblia completa. La iglesia de Corinto era la iglesia más carnal de todas las iglesias del Nuevo Testamento, pero eso sí, tenían todos los dones, pero eran carnales. Dice 1 Corintios 5, de cierto se oye, dice Pablo escribiéndoles, que hay entre ustedes fornicación. O sea, me han llegado noticias de que en la iglesia hay inmoralidad. Y tal inmoralidad o tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, ni en las personas del mundo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había un miembro en la iglesia de Corinto que estaba teniendo relaciones con su madrastra, con la mujer de su papá. Y dice Pablo, y ustedes, les habla a los líderes, están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, Pablo dice, oigan, ¿por qué no han reaccionado? Ustedes están conscientes que este muchacho está teniendo relaciones con su madrastra y lo dejan seguir asistiendo a la iglesia. ¿Y qué lo debemos de correr? Pues traerlo para enfrente, ¿verdad? Y enfrentarlo con su situación. Ahora tenemos la Biblia y nos damos cuenta que los líderes, cuando sabemos que alguien viene pecado, la iglesia es un hospital y te vamos a ayudar. Pero cuando sabemos que alguien insiste y sabemos que alguien, por ejemplo, si una señora me dice, mi esposo tiene ya 6 meses que es adúltero, hermano, pastor, y ya hablamos nosotros con el esposo, los pastores, y ya le dijimos, mira, estás viviendo en pecado, y sabemos que sigue en adulterio, la disciplina de Dios es decirle a esa persona, tú no puedes entrar a la iglesia, porque puedes entrar porque es un hospital, si colaboras con el doctor para que te cure. Pero ¿de qué te sirve ir al hospital? A que te pongan benditas y que te pongan curitas, y saliendo del hospital te las arrancas y te las quitas. Y regresas con el doctor, oiga, ya le he puesto 3 curitas, pues es que no me gustan, entonces ¿para qué vienes conmigo? Si no quieres que te cure, ¿para qué vienes al hospital? Y así es la iglesia, un hospital de almas enfermas que necesitan sanidad de Dios. Y dice más adelante el versículo 3, ciertamente dice Pablo, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Vean ustedes con mucha atención lo que sigue, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Cristo o en el día del Señor. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que cuando una persona es disciplinada por los pastores en la iglesia y es sacada de la iglesia al mundo, lo sacas del corral, afuera del corral están los lobos. Y Dios le da el permiso a Satanás de atacar a esa persona y quitarle la vida. Y quitarle la vida. Pero el espíritu es salvo porque era hijo de Dios. A fin de que el espíritu sea salvo. Aquí está un muchacho que iba a morir en pecado, pero como la salvación no se pierde, se va al cielo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la salvación que nos ha dado es por gracia. Para que nosotros seamos salvos y entendamos esto, no puede haber ninguna obra buena antes de la salvación, ni ninguna obra buena después de la salvación, para que nosotros seamos mantenidos siendo salvos. Cuando alguien me dice que la salvación se puede perder, les digo, bueno, es que tú no has entendido el pacto de Dios. Antes de Cristo, ¿cómo fuiste salvado? ¿Qué hiciste para ser salvado? Nada, no hizo nada, y Dios te salvó. Bueno, ya eres salvo. Y ahora me dices que ahora me tengo que hacer buenas obras para mantener mi salvación. No, de ninguna manera. Si hay alguna sola obra que tú hagas para decir que esas obras están manteniendo en el camino de la salvación, entonces ya estás atrayendo mérito sobre tu vida y le robas la gloria a Dios. Las buenas obras que hacemos después de que somos salvos no son para mantener la salvación, son como el fruto de nuestra santificación. Efesios 2:10,
porque para buenas obras hemos sido llamados, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces las buenas obras que yo hago después de Jesucristo implican y dan testimonio que soy hijo de Dios, pero no hago buenas obras, ni me porto bien para decirme, Señor, ya pequé, ya perdí la salvación, ya perdí el nuevo nacimiento, mañana nazco de nuevo, ¿verdad? O ya pequé, el Espíritu Santo ya me selló, pero ya se fue porque ya perdí la salvación, pero el año que entra que regrese a ti, me vuelves a sellar, ¿verdad? Imagínense ustedes este estado tan absurdo espiritual de una persona. Entonces, si pierdes la salvación, ya no vuelves a ser renacido de nuevo, ya regresaste a la eternidad, otra vez al estado en que te encuentras. ¿Puede un bebé que nazca regresar al vientre de su madre otra vez? Imagínate, no me gusta aquí afuera, mejor me regreso adentro. Y el bebé lo meten dentro de la panza de la mamá, ¿verdad? De la matriz de la mamá. Es absurdo, es exactamente la salvación. Veamos otro ejemplo en Santiago capítulo 5, de personas que son cristianas, pero pecaron, pero están en peligro muy grave de ser disciplinados por Dios. Santiago 5, versículo 19 y 20. Hermanos, ¿a quién le está hablando? A hermanos, a cristianos. Si alguno entre vosotros, o sea, entre los hermanos, se ha extraviado, o sea, se ha salido del camino, o ha apostatado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará ¿de qué? De muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es lo que vamos a ver en 1 Juan 5, lo vamos a ver, esto es lo que se llama el pecado de muerte de un cristiano. Si tú ves que tu hermana o tu hermano anda por ahí afuera y nadie sabe más que es cristiano, pero tú vas, oye Jorge, ya no sigas así, hombre, ya no te la sigas tronando, ya no sigas acostándote con tu novia, Dios te va a disciplinar. Y si tú convences a esa persona de que regrese al pecado, lo estás salvando, porque si ese que tú vas a exhortar sigue ese camino, Dios no tarda en llevárselo a casa antes de tiempo, o que le venga algo serio en su vida para que lo haga recapacitar y regresar a Dios, o llevárselo a casa antes de tiempo. Si tú ves a alguno entre los hermanos que tiene una vida licenciosa y que se dice cristiano, y tú logras convencerlo y orar con él, o comenzar a orar por él y traerlo al camino otra vez, lo estás salvando de que Dios se lo lleve antes de tiempo a su casa. Ahora veamos otro ejemplo también de estas personas en 1 de Juan capítulo 5. Antes del Apocalipsis está 1 de Juan y dice así. Primero de Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere, ¿a quién? A su hermano, otra vez a un cristiano. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo pido que no se pida, o por el cual yo digo que no se pida. Vean ustedes la diferencia. Hay cristianos que solo Dios sabe que aunque tú vayas y los exhortes, no van a regresar a Dios, pero son cristianos. Están tan endurecidos y tan aferrados al adulterio o a esto, o a la fornicación o a aquello, que solo Dios sabe que, porque solamente Dios conoce el corazón, que no van a regresar. Y entonces hay muchas personas que Dios sabe que no van a regresar y ya no les pone a los demás hermanos orar por él. Así que mientras tú tengas ganas de orar por alguien, significa que ese pecado no es de muerte todavía. Pero cuando ya no sientes orar por nadie o por esas personas que andan en pecado y tú ya tienes un mes o 2 meses que no oras por ellos, es porque el Espíritu Santo ya no te los ha puesto, porque ya no tarda Dios en llevárselos a casa. Esas son las personas que son salvas, pero que han cometido el pecado de muerte. Ahora veamos algunas causas espirituales por las cuales los cristianos se apartan de Dios. He apartado 4 principales razones. La primera es la persecución.
Juan capítulo 15, 18 al 19. Si el mundo los aborrece, sepan, nos está hablando los hijos de Dios, que el mundo me aborreció a mí. Si tú eres cristiano y regresas a tu casa y ya con el pastor, ay pastor, pues desde que me convertí, ya mis padres no me quieren y en la escuela se hacen burla de mí, bla, 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 etcétera, etcétera. Pues, ¿qué creías entonces? Dios nos llamó no solamente a creer en Él, sino a padecer por Él también. Ahora, ¿no quieres que te persigan? ¿No quieres ser diferente a los demás? ¿No quieres que nadie te calumnie, ni que nadie haga chismes contra tu vida? No hay ningún problema. Únete al grupo de ellos y no seas diferente. Pero si eres diferente, te van a perseguir y te van a calumniar y nos van a inventar cosas contra nosotros, porque el mundo odia a Cristo y nos odia a nosotros, que somos sus representantes. Y esta persecución hace la que mucha gente, no, pues yo prefiero mejor, no, y contestas, ¿es cierto que tú eres cristiano y que andas con los aleluyos? No, mira, bueno, soy cristiano, pero no soy exagerado, no estoy así en un extremo, estoy conociendo a Cristo, y comienzas a poner pretextos y avergonzarte y decirles, sí, ¿y qué? ¿Te gustó? ¿No les gustó? Qué bueno, me da mucho gusto, me da tristeza como ustedes viven, he encontrado a mi Salvador. ¿Por qué nos habíamos de avergonzar de aquel que en la cruz dio su vida desnudo por nosotros? Él no se avergonzó por nosotros. ¿Y tú te avergüenzas de Él porque tu familia te persigue? ¿Porque eres diferente a tu familia? Entonces, esta persecución hace que muchos se alejen del Señor. Número 2, la negligencia de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2. Ya la Biblia no la lees desde hace 2, 3 semanas. Ya la lees allá nomás el domingo. Ya no tienes un devocional diario con el Señor. Y dice Hebreos 2, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Esta frase, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación? Muchos la han atribuido a que si se pierde la salvación, nos está hablando Dios, ¿cómo escaparemos de su disciplina? Lee también Hebreos 12. Al que ama Dios disciplina, y si no hay disciplina no eres hijo, eres bastardo. Entonces, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo crees que te va a escapar de Dios habiendo sido cristiano ya? Si tú descuidas tu vida devocional con Dios. Número 3, la amargura. Hebreos 12:15. La amargura es otra causa de alejarse de Dios. Mirad bien, Hebreos 12:15, que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué tremendo. Dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ella contamines a muchos. Esto está tremendo, Hermano en Cristo, hermana en Cristo, tú y yo no podemos darnos el lujo de odiar a nadie. Hayan hecho lo que nos hayan hecho. No podemos darnos el lujo de tener rencor contra nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho, que te violaron, que te robaron, que te golpearon, que tus papás, lo que hayas atravesado en la vida, perdónalo. 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 Que no puedo perdonarle, cae de rodillas, Señor, díselo, no puedo perdonar. Gracias, hija, porque eres honesta. Padre, si tú no me das el poder de perdonar a Pancho o a Lucrecia o a Carlita, etcétera, etcétera, o al perro que me mordió, no tengo la capacidad de perdonar. Pero si tú eres cristiano y estás en tu corazón en este momento que me escuchas, tienes algo contra alguien que te ha lastimado en el pasado, ten mucho cuidado, porque el rencor se vuelve en amargura. Y cuando un cristiano está amargado, cierra el cielo.
Cierra el cielo. ¿Qué es la gracia? No es la gracia santificante, no es la gracia salvífica, está hablando de la gracia santificante. ¿Qué es la gracia? Diario el cristiano necesita poder de Dios, diario necesito el poder de Dios al venir a su palabra para que me dé el poder de vivir para Él. Porque separado de Él yo no puedo hacer nada. Entonces la amargura me bloquea la gracia de Dios y me quedo sin poder. Me quedo en mi propio poder, en mi propia carne, porque algo está bloqueando que Dios me ayude y me saque del pozo de la desesperación, de la red en que he caído, de la trampa que te pusieron. ¿Qué cosa es? La amargura. Es el más grande veneno en la vida de un cristiano. Y número 4, el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Gracias a Dios por las familias ricas y los millonarios, porque la obra de Dios tiene que sostenerse. Si no hay dinero, no hay misioneros. Si no hay dinero, no hay construcciones. Si no hay dinero, no hay televisión. Si no hay dinero, no hay viajes. El dinero no es malo. El malo es amar lo que tú tienes. Cuando tú amas más lo que tú tienes que la obra de Dios, te va a hacer que te alejes de Dios. Dijo Cristo en Marcos, hablando de la parábola del sembrador, pero muchos, el afán del mundo y de las riquezas entran y ahogan la palabra y nunca das fruto. Estas son las razones por las cuales tú puedes alejarte de Dios. Ahora veamos rápidamente en 2 Samuel 7 las consecuencias que sufrieron en el Antiguo Testamento los que eran y pertenecían al pueblo de Dios, o sea, los que tenían garantizada ya la salvación, de forma diferente a la de nosotros, porque no tenían el bautismo del Espíritu Santo, pero la forma en que eran de Dios. 2 Samuel capítulo 7, veamos la disciplina de Salomón. La Biblia menciona 3 consecuencias principales del pecado en un cristiano. Número 1, la disciplina. 2, la muerte, que ya lo vimos. Y 3, la pérdida de recompensas en la otra vida. En otras palabras, si tú te mueres siendo cristiano en pecado, o en un pecado, porque pues quién se va a morir sin pecado, ¿verdad? El único sin pecado ha sido Jesucristo. Si yo me muero, estás ahí en el hospital y ya te da el síntoma, y una enfermera guapa y le haces, ¿qué tal, enfermerita? Ya le echaste ojitos, ¿verdad? Y ¡pum! Te mueres. Te llevaste ese pensamiento al otro Laredo, ¿verdad? O sea, no moriste santito, sin haber roto un plato. O haz de cuenta que también estás en el hospital ahorita, o sales a la carretera y chocas ahí en la carretera, y en la mañana te peleaste con tu esposa, te moriste en pecado. ¿No es cierto? ¿Y vas a perder la salvación? No lo vamos a perder. Pero en la otra vida perdemos las recompensas. Que no se imaginan qué grandes recompensas hay, porque no todos los cristianos en la otra vida vamos a gobernar con Cristo. Solo los vencedores. Y lo vamos a ver más adelante para terminar. En 2 Samuel 7, 14 y 15, se le está dando las instrucciones a David y le dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Si hiciere mal, o sea, si se aparta de mí, le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. ¿Cuál fue la diferencia entre la descendencia de David y el rey Saúl? ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y entre Judas? En que aunque nosotros nos portemos mal y aunque nosotros intentemos alejarnos de Dios, si somos hijos e hijas de Dios, su misericordia es más alta que los cielos. Y Dios va a hacer algo para que regreses y para que yo regrese a la comunión con Él. Y va a ser disciplina. La palabra disciplina es interesante porque viene de la palabra paidego, viene de la palabra pedagogo, que significa el que forma el carácter o el maestro. Entonces, ¿se acuerdan de nuestro pasaje en Hebreos 12? Dios al que ama disciplina, al que ama le forma el carácter a través de pao. Y castiga también con azotes. O sea, Dios usa la Biblia para formar nuestro carácter, y si somos tercos,
pau, pau, pau. Azota al que recibe por hijo. Y la palabra azotar en el griego es castigo físico. Algo va a tener que usar Dios, como lo que dice en uno de los salmos. No sean como los caballos, como los mulos, que el caballo tiene que meterle aquí un freno. El freno es un fierro con un puente. Y cuando se le mete al caballo el freno y le jalan las riendas, el puente se le encaja en el paladar al caballo. Y el caballo, cuando asocia el dolor, se para y le obedece al jinete. Si no se le aplica dolor al caballo, el caballo se desboca y sigue corriendo. ¿Y qué nos dice Dios? Necesito aplicarte dolor para que regreses a mí. ¿Quieres que te trate como a los caballos? ¿Como a los animales? Tú dime. Pero ¿sabes una cosa? Nunca quitaré mis ojos de ti. Te haré entender, por las buenas o por las malas, el camino en que debes andar. Sobre ti pondré mis ojos. Salmo 32. Y vemos finalmente en la vida de David, en 2 de Samuel, capítulo 12. ¿Qué fue lo que pasó con Samuel? Cuando Samuel, ¿se acuerdan ustedes lo que hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Perdón? Pecó, mató a un soldado para quedarse con su esposa, el angelito. O sea, David era culpable de crimen y David era culpable de adulterio. Y se le llama, Dios mío santo, Jesús, María y José, el burrito que los acompaña. Se le llama el varón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces en mi mente dieron tantas vueltas? El varón conforme a tu corazón, pa' su mecha, dije yo. Dios mío santo, pues entonces yo soy el santo de los santos. Y entonces, cuando creces en Cristo, comienzas a entender lo siguiente, ¿verdad? Él fue culpable de crimen y de adulterio. Pero viene Cristo en Mateo 5 y dice lo siguiente: cualquiera de ustedes que ve a una mujer, no necesitas acostarte con ella. Si tú deseas en tus ojos y en tu corazón a una mujer acostarte con ella, aunque no lo hagas físicamente, tú eres ante los ojos de Dios adúltero. Ahora, nadie aquí puede decir que nunca ha visto a una mujer para desear estar con ella. No me digas porque ni San Jacobo lo pudo hacer. No seas mustio. Todos en alguna época de nuestra vida le hemos fallado a Dios. Y el que no le ha fallado a Dios, que levante la mano. Porque te llamaría el querubín de Tlanepantla. Entonces, no juzgues a David. Porque si nosotros hemos sido adúlteros alguna vez en nuestra vida y Dios nos perdonó, no creas que por no acostarte con ella eres exento del adulterio. ¿Y cuántos de nosotros Él lo acusó por un crimen? Dijo Cristo: cualquiera que odie a alguien es culpable de crimen. Porque no es el acto, sino el intento del corazón lo que Dios juzga. Entonces, cuando yo entendí eso, me di cuenta, pues yo soy más pecador que David. Porque muchas veces odié a tantas personas y cuántas veces decía a tantas mujeres y tú me has perdonado, Señor. ¿Qué diferencia hay entre mí y David? No hay ninguna diferencia. Has tenido misericordia con todos. Y ahora todos nosotros somos varones y mujeres conforme al corazón de Dios, porque somos sus hijos. Y nos amó hasta la muerte en una cruz. Y dice en 2 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14. Para terminar, dice la Biblia: porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego que hables al rey, que él me lo negará. Mas él no quiso ir, sino que pidiendo más que ella, lo forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció a Amón con un gran aborrecimiento. Vemos nosotros aquí, cuando dice remover la misericordia, se refiere al pasaje donde el rey Saúl fue advertido que si obedecía a Cristo, él permanecería firme en su reino. Pero en cuanto le desobedeciera, perdería la misericordia de Dios, porque nunca fue hijo de Dios. Santos de Dios, tenemos nosotros ahora delante de nuestras vidas un panorama tremendo. Vale la pena permanecer en Cristo. Vale la pena ya tomar en serio a Dios
y decir voy a tener devocionales con Él diario porque separado de ti no la voy a hacer, Señor. Limpiar mi vida, amar a mi esposa, amar a mi esposo, darles un buen ejemplo a nuestros hijos, vivir una vida sexual, limpia, pura y santa delante de Dios, que tiene grandísimas recompensas para tu matrimonio futuro, para tus hijos y para la eternidad. Y acabamos con Apocalipsis capítulo 20, donde comprobamos las recompensas finales de que no todos los cristianos, aunque dicen, aunque de panzazo me vaya al cielo, con 6 de calificación, con eso me conformo. No te conformes con el 6. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vi tronos y se sentaron solamente algunos, o sea, los que recibieron el derecho, la facultad, el honor de sentarse en un trono. Sentarte en un trono en la Biblia es gobernar. Y Cristo dijo en Apocalipsis 2, el que venciera al final se sentará como yo me senté con el Padre en el trono, tú te sentarás conmigo a gobernar también. O sea que en la otra vida va a haber reyes y príncipes y soldados rasos, cristianos que nunca quisieron pasar al siguiente nivel de santidad ni de crecimiento en la gracia de Dios. ¿Qué escoges tú en esta tarde para vivir en tu vida cristiana? Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. No juegues con Dios. No juegues con Dios, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, por el amor tan eterno e infinito que has derramado en nuestras vidas por ti, al mostrarnos que la vida de tu Hijo fue el precio que pagaste para que nunca dudáramos de cuánto nos amas, porque eres un Dios bueno. Cuán grande es la bondad de Dios que Él ha guardado para los que le aman y guardan sus mandamientos. Confié en el Señor y Él me ayudó y me libró de mis angustias y me puso sobre la roca y de la vergüenza de mis enemigos y de la vergüenza y el oprobio de mis perseguidores. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Castillo mío, mi roca. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y seremos levantados. Dios en esta tarde te está hablando, tú que has alejado tu camino de Él. Ustedes que nos ven por la televisión y por los medios de las redes sociales, si tú has escuchado este mensaje y sabes que Dios te está diciendo, regresa a mí, hijo mío. Regresa, hija mía, te estoy esperando desde hace muchos meses o años. Y si estás oyendo mi voz es porque eres mi hijo y porque eres mi hija. Y tus lágrimas que yo veo me dan evidencia de tu arrepentimiento. Ven a mí, te estoy esperando, no para castigarte ya, sino para vestirte con mi justicia, para que celebremos juntos la fiesta otra vez, para devolverte el gozo de la salvación y para que sigas caminando en mi mano y jamás te apartes de mí, porque ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y algún día estarás conmigo en casa, dándome las gracias de todo lo que hice por ti y del amor eterno con que te he amado. Ven a mí, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo. Y dile, Señor, perdóname haberme alejado de ti. Regreso a ti con todo mi corazón y con todas las fuerzas de mi alma. Gracias por haberme hablado esta mañana.